Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Reticencia, preexistencia, inexactitudes en el contrato de seguros de vida, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. Con ocasión de la alianza que se construye entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Instituto Nacional de Seguros, INS, que tiene como finalidad dar a conocer las condiciones técnicas, la normatividad, la jurisprudencia vigente sobre seguro de vida, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT, y las implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales, se ha diseñado este ciclo de capacitación en Derecho de Seguros. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar la obligación precontractual de informar al asegurador el estado del riesgo que se trasladará a través del seguro, el alcance de esa obligación y las formas de hacerla, si existe o no un cuestionario predeterminado por el asegurador y si son necesarios los exámenes médicos. Asimismo, las consecuencias del incumplimiento de esa obligación, la nulidad relativa del contrato de seguros y los casos en los que no hay lugar a declarar la nulidad del contrato. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Jaime Rodrigo Camacho Melo, abogado de la Universidad del Rosario, con maestría y especialización en Derecho de Seguros en la Universidad Javeriana. Es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACODERSE. Doctor Jaime Rodrigo Camacho, es un gusto tenerlo con nosotros hoy. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, buenos días. Muchas gracias a usted por la presentación. Quiero también agradecer a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y también un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales que nos acompañan y las demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Vamos a tratar el tema que se denomina, como usted lo ha mencionado, concretamente la declaración del estado del riesgo al contratar los seguros de personas. Esto dentro de la actividad que se está adelantando, como usted bien lo mencionó, en materia del derecho de seguros y el desarrollo del contrato de seguros. Para el efecto me permito compartir una presentación, la cual me va a permitir guiar la conferencia. La declaración del estado del riesgo al contratar un seguro de personas. Ya desde el título quiero hacer una referencia, es que cuando nos referimos a seguros de personas, no hablamos solamente del seguro de vida, que es uno de los tipos contractuales dentro de los seguros de personas, porque los seguros de personas también tienen otros, como el seguro de salud, como el seguro de accidentes personales. Y dentro de estos es usual contratar distintas coberturas, todas relacionadas con la vida y la integridad personal, como son seguros de enfermedades graves, seguros de diagnósticos de enfermedades puntuales como el cáncer, seguros que brindan una cobertura en caso de hospitalización para pagar, por ejemplo, una renta. También se tiene previsto, por ejemplo, el seguro de desempleo. En fin, hay muchas modalidades de seguros de personas y a lo que vamos a referirnos en la charla de hoy será pues esa declaración del estado del riesgo que debe hacer quien solicita el seguro a la compañía de seguros para poder obtener la cobertura que se necesita. La agenda académica o el plan de trabajo que tenemos para desarrollar hoy está centrada en estos 6 puntos. El primero es un poco el contexto de esta figura y la necesidad de la declaración del estado del riesgo, concretamente en algo que se ha venido llamando las condiciones preexistentes, es decir, todo lo que antes del inicio de la vigencia del seguro ya existía o se conocía o se sabía o pueda que no, y su aseguramiento. El segundo punto es como el tema de fondo, que es sobre la reticencia y la inexactitud en la declaración del estado del riesgo. El tercero, una duda que ha surgido
por un desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, principalmente en materia de tutela, sobre la práctica de exámenes médicos y la contestación del cuestionario. Sobre todo la práctica de exámenes médicos ha generado bastante inquietud. En un punto cuarto hablamos sobre la declaración de asegurabilidad, para luego hablar ya de la nulidad relativa al contrato de seguro como consecuencia pues, de esta reticencia o inexactitud. Y al final haremos mención a la prescripción de la acción de nulidad. Entonces, entrando ya en materia y en primer lugar sobre el contexto y la necesidad de la declaración, simplemente quiero invitarlos a que nos pongamos en el papel del asegurador. Es una empresa, una persona que, sin conocer los riesgos, porque no los conoce, va a asumirlos y va a empezar a adquirir ciertas obligaciones para el caso, en este caso concreto, los seguros de vida, para el caso de que la persona que se asegura fallezca o incluso que incurra en incapacidad total y permanente, que es otro riesgo muy común que se cubre en los seguros de vida. Entonces el asegurador no sabe y no tiene por qué saber, no conoce cuál es el estado de salud de la persona que solicita el seguro. Y acá me vuelvo a referir a los distintos tipos de seguros de personas que hay, porque hay uno muy particular que es el seguro de vida individual, en el que cada contrato asegura únicamente a una persona. En ese tipo de contratos, el asegurador es bastante diligente en la obtención de la información sobre cuál es el estado de salud de esa persona que quiere asegurarse. Y para el efecto es muy normal, es muy común que le hace acudir a un médico o a varios a hacerse exámenes puntuales, empezando por un examen genérico, si se quiere, de sangre, y después de su análisis puede, de acuerdo con la historia clínica que se tenga, se puede ordenar la práctica de más exámenes para conocer cuál es el verdadero estado del riesgo. Es decir, establecer técnicamente por parte del asegurador y de acuerdo con su conocimiento, cuál es esa probabilidad en esa persona concreta que se llegue a concretar pues un siniestro, un fallecimiento o una invalidez o incapacidad total y permanente. Como digo, en los seguros de vida individual, ese análisis es muy detallado y podemos decir que en los seguros de salud también puede hacerse un análisis muy detallado, porque en los seguros de salud a lo que se compromete el asegurador es a la prestación de servicios médicos o a brindarle a las personas el acceder a una red médica que le va a prestar una serie de servicios para atender sus complicaciones que pudiera tener la salud. Y por ello en ambos casos, seguro de vida individual y de salud, que también es muy individual, se estudia cuál es esa situación de salud de quien está solicitando el seguro. Cuando uno mira en el mercado qué tanto se colocan los seguros de vida individual con relación a los de grupo, uno encuentra que desafortunadamente no son tantos los seguros de vida individual. Se sabe en la industria que se asegura más el vehículo de una persona o sus bienes materiales que la propia vida. Eso es así, desafortunadamente, poco a poco va creciendo un poco el aseguramiento de las personas, pero digamos que la vida individual no se asegura tanto. Sí se asegura es a través del otro tipo de seguros, que es al que más me voy a referir, que son los seguros de vida grupo, o los seguros colectivos, o los seguros de vida grupo deudores, siendo todos estos tipos distintos de seguros. En cuanto al seguro de vida colectivo, realmente nos estamos refiriendo a aquellos contratos que toman principalmente los empleadores sobre la vida y la integridad personal de sus trabajadores, para que en caso de que surja alguna situación de fallecimiento o invalidez, bien puede ser por causa laboral o no, se cubre y se presta, pues se paga la suma asegurada que corresponda para estos casos. Quiero hacer énfasis en que aquí lo que hacen los seguros es pagar sumas aseguradas. Estos seguros de personas que estamos mencionando no atienden la situación de salud, sino que se trata de seguros en los que una vez ocurrido el siniestro, la obligación del asegurador es pagar la suma asegurada establecida en la póliza o en las condiciones particulares de cada caso. En los seguros de vida grupo ya no se habla tanto de una relación laboral entre tomador, empleador y sus asegurados, sino que son grupos que se pueden conformar con ocasión de otro tipo de relaciones colectivas que pueden existir con una misma persona. Por ejemplo, un empresario y su clientela. Y aquí podemos hablar de distintas industrias. Puede ser un almacén que asegura a sus clientes,
lo cual se ve en estas grandes superficies, es algo común. Puede ser una empresa que distribuya servicios públicos domiciliarios y a través de su facturación ofrece la vinculación a seguros. Son todos seguros de grupo. Puede ser también las publicaciones periódicas, los periódicos, las revistas, que pueden bien vincular a su clientela, a sus lectores, para que se vinculen a un seguro. Se les da pues la opción a un grupo importante de personas de que accedan a coberturas de seguro, lo cual pues es como una ventaja comparativa que puede tener ese empresario frente a otras entidades de su sector que no prestan ese servicio y después puede ser un factor de competencia si se quiere. Pero son grupos conformados siempre por una relación previa, anterior, distinta al seguro, que es, como lo menciono, una relación de consumo principalmente. Se ve también, por ejemplo, en los seguros educativos o los seguros de accidentes personales de los colegios, que es el colegio quien puede participar como tomador del contrato para asegurar a sus estudiantes. En las universidades también puede verse este tipo de seguros. Ya los seguros de vida grupo deudores, que es otra tipología distinta, ya se ve que el tomador es la entidad financiera, la entidad prestamista, puede ser una institución bancaria, que toma el seguro por cuenta de sus clientes y en este caso la finalidad de ese seguro realmente es la protección patrimonial del banco o del tomador del seguro, para que en caso de fallecimiento o invalidez de su deudor, su patrimonio no se vea desprotegido y simplemente por ese hecho del fallecimiento o la invalidez se pague al banco el saldo insoluto de la deuda. Es una seguridad adicional a las garantías reales o personales que pudiera ofrecer o haber otorgado el deudor con relación a pagarés o prendas sobre bienes, vehículos, por ejemplo. Porque aún si ocurriera la muerte y el banco no hubiera contratado el seguro, recuérdese que no es un seguro obligatorio, en caso de fallecimiento del deudor, pues el banco bien podría ir a hacer realización de las garantías, podría ir a perseguir a los herederos, quienes heredaron la deuda para hacer pues los cobros pertinentes y obtener el pago de la suma prestada. Pero para no entrar en eso, muchos bancos optan, no todos lo hacen, por contratar un seguro de vida grupo deudores, para en ese caso cobrar la suma que es el saldo insoluto de la deuda a la compañía de seguros, siempre pues que se verifique el siniestro, que es o el fallecimiento o la invalidez del deudor en las condiciones que tiene cada contrato, que en seguro de vida grupo deudores es muy distinto al seguro de vida grupo y por supuesto muy distinto al seguro de vida individual. Son distintos tipos de contratos y en cada uno la declaración del estado del riesgo será distinta. Ya mencionamos, en el seguro de vida individual, como en el seguro de salud, es muy exigente y es muy precisa la información que exige el asegurador para asumir el riesgo. No es lo mismo en los seguros de vida grupo y seguro de vida grupo deudores, que es tal vez el tipo de seguro que más se expide o a través del cual más personas se vinculan a un contrato de seguro. Y por experiencia puedo decir que es el que más se ve en las controversias judiciales. Los litigios en un altísimo porcentaje están enmarcados en los seguros de vida grupo y vida grupo deudores y muy poco en los seguros de vida individual. Y es importante tener ese contexto pues para el momento en que se va a tomar alguna decisión sobre un litigio de estos. ¿De qué se trata la declaración del estado del riesgo? Básicamente de informarle a la compañía de seguros cuál es ese riesgo que le quieren trasladar para que él preste su consentimiento y asuma ese riesgo. Es por ello que cuando se habla de la reticencia o la inexactitud en la declaración del estado del riesgo, se está hablando de del posible incumplimiento de las normas que regulan la formación de todos los contratos, especialmente el consentimiento y en este caso el consentimiento del asegurador, que podría tener un vicio por error, por dolo, por fuerza, pero principalmente cuando hablamos de inexactitud o reticencia, es un vicio por error en la declaración del estado del riesgo. Es por ello, por ser error, no dolo, no fuerza, que uno no puede hablar que tiene que haber dolo de quien emite la declaración del estado del riesgo. Y aquí me aparto un poco de la jurisprudencia que ha surgido de la Corte Constitucional cuando se dice que tiene que probarse el dolo de quien declara, porque es que el error también genera un vicio en el consentimiento y es a ese tipo de vicio en el consentimiento
que lleva al asegurador a emitir una póliza de seguro, no por dolo, sino por un error en la declaración del estado del riesgo, que es lo que vicia su consentimiento y hace que ese contrato sea anulable. La figura está enmarcada principalmente en el artículo 1058 del Código de Comercio. Es esta la norma que ya está por cumplir 50 años de vigencia, pero que tiene un antecedente en el código anterior, y es la que regula pues el desarrollo de la declaración del estado del riesgo y la forma como que opera. Vamos a continuación a revisar cada uno de sus incisos de su texto y hacer distintos comentarios a lo que esta norma contiene. Pero quiero mencionar desde ya que esta norma, de las muy pocas que han sido objeto de análisis constitucional por parte de la Corte Constitucional, esta es una que sí lo tuvo y fue en el año 1997. La sentencia C-232 del 15 de mayo de 1997, con ponencia del doctor Jorge Arango Mejía, estableció que el artículo 1058 del Código de Comercio es una norma exequible, es decir, constitucional, ajustada a la Constitución Nacional, y fue una sentencia que en sala plena y por unanimidad estableció que lo preceptuado por esta norma se ajusta completamente a la Constitución Nacional. Más adelante también haremos referencia a esta sentencia. En cuanto al artículo 1058 del Código de Comercio, vamos a ver los 4 incisos que lo componen. El primero dice así: el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Esta disposición, que menciona en primer lugar que es una obligación a cargo del tomador, también es una obligación que se hace extensiva al asegurado. Así lo establece el artículo 1158 del Código de Comercio, que regula precisamente los seguros de personas. Es decir, que para los seguros de personas la obligación no solo es del tomador, sino, como mencionaba yo en estos seguros de vida grupo y vida grupo deudores, realmente la obligación recae es en la persona del asegurado, que es la persona que conoce, por supuesto, su estado de salud, y es la que puede y está en capacidad de informar al asegurador cuál es su situación de salud. Esta norma, este primer inciso, además es inmodificable. Así lo establece expresamente el artículo 1162 del Código de Comercio. De hecho, 3 de los 4 incisos que vamos a mirar son inmodificables y este es uno de ellos. Vamos a hacer el desarrollo de esta expresión a continuación, después de leer los 4 incisos. El segundo inciso señala: si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador, o el asegurado se entiende, ha encubierto por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. Este inciso también es inmodificable por la Convención. El tercer inciso: si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable, y ya vamos a ver qué es error inculpable, del tomador o del asegurado, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160, todo lo cual también explicaremos más adelante. Este inciso sí puede ser modificado, pero solamente a favor del tomador, del asegurado o del beneficiario. Así lo establece el artículo 1162. También lo explicaremos más adelante, pero digamos que este inciso no es del todo imperativo. Es imperativo para el asegurador, pero no para quien se adhiere al contrato o para quien ocupa la posición de tomador, asegurado o beneficiario. Quiere decir que la reducción de la suma asegurada que plantea este inciso puede no aplicarse, sino que, a pesar de ese error inculpable en la declaración, se pague la totalidad de la suma asegurada. A eso es a que hace referencia la eventual modificación de este inciso. En cuanto al cuarto inciso, que también es muy importante tenerlo en cuenta y que es inmodificable, se dice que las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador,
antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. Esto es importante y lo vamos a mirar también a continuación en el desarrollo. Pero antes de ir al desarrollo, quiero irme a este antecedente de la sentencia de constitucionalidad porque es muy relevante. El antecedente de esta sentencia un poco es el siguiente, y es que se presentan en la vida diaria, práctica, algunos casos en los que, por ejemplo, una persona fallece en un accidente de tránsito. Se hace la reclamación ante la compañía de seguros y al revisar el antecedente, encuentra la aseguradora que esa persona asegurada que falleció en el accidente de tránsito tenía, por decir algo, cáncer antes de iniciar el contrato de seguro y ese cáncer no fue informado. Hubo reticencia. En consecuencia, la aseguradora rechaza la reclamación, la objeta y no paga la suma asegurada. Entonces se pregunta uno, ¿pero qué tiene que ver el accidente de tránsito con el cáncer? Esa situación, de hecho, fue la que motivó esta demanda de constitucionalidad, en la que se pedía o se exigía que tuviera que haber alguna relación entre ese hecho omitido que no se informó al asegurador y la causa del siniestro. Sin embargo, en esta sentencia se hacen ciertas precisiones que es importante leerlas. Una de ellas, la primera, es que los seguros solo se entienden en la medida que se celebran de manera masiva. No es posible en la industria aseguradora de ninguna parte del mundo celebrar pocos contratos para solamente con ellos asumir riesgos. Es necesario, es indispensable, es fundamental en la industria asegurada asegurar una gran cantidad, una multiplicidad de riesgos. Y por ello se habla de la multiplicidad de los contratos y del aseguramiento en masa. Ese es un primer presupuesto y eso lleva a que es imposible para los aseguradores poder inspeccionar todos los riesgos. Esta norma no hace referencia solamente a los seguros de personas, también a los seguros de daño, seguros reales. Es imposible hacer una verificación de cada uno de los inmuebles que se aseguran por las aseguradoras, de cada uno de los vehículos, hacer peritajes o algo así por el estilo para tomar el seguro. Es algo que en la práctica es imposible y como todos sabemos, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, partiendo de la base de que para que el contrato de seguro funcione en una dimensión global para la industria, para la economía, para el país, es imprescindible que haya multiplicidad de contratos que se celebran en masa. Y siendo ello así, no es posible ni exigible legalmente tampoco que el asegurador haga un análisis de cada uno de los riesgos que se le presenta. Voy a leer unos apartes puntuales de la sentencia que son fundamentales para entender este contexto. Habiéndose establecido que la práctica aseguradora responsable supone la multiplicidad de contratos como condición sine qua non para que en los diferentes ramos la siniestralidad real se aproxime a la esperada, es lógico que ese cúmulo de responsabilidades implique la consecuencia de que el asegurador no se le pueda exigir el examen detallado de los elementos constitutivos de todos los riesgos que está por asegurar. En este orden de ideas, el Código de Comercio, a pesar de no prohibirla, se abstuvo de consagrar la inspección del riesgo como una obligación a cargo del asegurador, puesto que a este no se le puede obligar a cumplir tareas físicamente imposibles, respetando el criterio de que no es propio del derecho el ir en contra de la realidad o hacer exigencias desproporcionadas en relación con los fines. Como al asegurador no se le puede exigir que inspeccione toda la masa de riesgos que contractualmente asume, debe reconocerse que él contrae sus obligaciones en la mayoría de los casos solamente con base en el dicho del tomador. El régimen rescisorio especial para las reticencias e inexactitudes relevantes surge de bases objetivas, determinadas por la naturaleza de las cosas. La ineludible necesidad de contratar en masa que constriñe a la empresa aseguradora y la correlativa imposibilidad física de inspeccionar todos y cada uno de los riesgos contratados que explica por qué el asegurador queda supeditado a la honradez del tomador y por qué éste debe asumir en todo momento una conducta de máxima buena fe.
Esto es lo más importante de esta sentencia y es el mensaje que quiero dejar muy claro. No se le puede exigir al asegurador a que en todos los casos inspeccione los riesgos y para los casos de seguros de personas que practique exámenes médicos. Uno lo ve que es un poco más exigible y en la práctica así funciona cuando se trata de los seguros de vida individual, que tienen condiciones muy especiales, particulares para una sola persona, con sumas aseguradas normalmente importantes. Y pues por ser individual exigen esa diligencia del asegurador. Asimismo los seguros de salud individuales y algunos grupales, pero por tratarse de salud, además que es un seguro que hace parte de la seguridad social, pues requiere una mayor diligencia y por ello en ellos sí se exige que se practique exámenes médicos y que lo que se encuentre en ellos pueda ser y deba ser expresamente excluido para que no ofrezca cobertura. Pero es muy distinta la situación en los seguros de vida grupo deudores, porque en masa se contratan en un solo día muchas personas y es físicamente imposible practicarle exámenes médicos a todas, porque sí a todas se les asegura el mismo día. Alguna vez pregunté a una compañía de seguros, ¿y cuántas personas vinculan un día? Y me dijo, nosotros con una sola póliza vinculamos 1000 personas por día. Si hacemos una cuenta un poco más grande con relación a toda la industria, en un solo día fácilmente pueden estarse asegurando, no sé, 10,000, 15,000 personas. Entonces, realmente es físicamente imposible practicar exámenes médicos o hacer seguimiento posterior a la salud de las personas para tomar una decisión sobre el contrato de seguro. Por ello es que siempre el asegurador se apoya en la honradez, en la sinceridad y en que la declaración del estado del riesgo por parte del asegurado sea completa y no tenga pues dudas, porque de ahí parte el consentimiento que entrega el asegurador para asumir el riesgo. Y si hay un error, que no dolo, un error en la declaración del estado del riesgo, pues opera esta figura que estamos revisando. La sentencia que acabamos de mencionar es una sentencia de exequibilidad, de constitucionalidad, que surte efectos erga omnes, aplica para todos. Y uno de los principales efectos de las sentencias constitucionales, como lo menciono acá en esta diapositiva, está relacionado con su cumplimiento o acatamiento por parte de los órganos del poder público, pero también por parte de las personas naturales. O sea, es una norma que debe tenerse en cuenta siempre, incluso para los efectos de esta charla y para el público al que va destinado, pues también al momento de impartir justicia debe tenerse en cuenta esta sentencia, además pues de los supuestos de hecho y las alegaciones de las partes. ¿Qué es reticencia y qué es inexactitud? ¿Y sobre qué debe recaer? Son como los puntos de partida en este estudio. Reticencia básicamente es el ocultamiento o el no informar al asegurador de un aspecto puntual que es relevante para el asegurador conocerlo para establecer cuál es el estado del riesgo. Es callar, es guardarse una información, es no informar puntualmente algo relevante. La inexactitud es solamente informar una parte de las cosas, es decir, una media verdad o una media mentira. Es dar solamente parte de la información, pero que no es concluyente ni a través de ella se permite que el asegurador conozca toda una verdad, toda una realidad. ¿Sobre qué debe recaer? Sobre hechos o circunstancias relevantes. No es callar sobre cualquier circunstancia. Tiene que ser algo realmente importante para el asegurador para asumir el riesgo. Y acá puede haber una dificultad porque para una persona que está en el común de la sociedad, que no sabe de seguros, ¿cómo puede saber esta persona qué es lo relevante y qué no es lo relevante? Ya miraremos la importancia del cuestionario del asegurador, pero definitivamente uno debe entender que para un seguro de vida, un seguro de personas en general, todo lo relacionado con la salud es relevante y sobre todo las afectaciones graves de salud, no situaciones rutinarias o de poca gravedad como una gripa o un dolor de cabeza ocasional, pues eso no es relevante. Lo relevante sí será enfermedades o diagnósticos de importancia que generen enfermedades o situaciones de salud que pueden permanecer en el tiempo y generar un tipo de enfermedad pues crónica, por ejemplo. Entonces, es un hecho relevante. ¿Cómo puede saber uno si es relevante o no? Ahí nos toca un poco más y en eso se invita un poco en el análisis judicial que se haga de los casos a acudir, por ejemplo, a la nota técnica del seguro. En la nota técnica el asegurador consigna qué es lo relevante del riesgo que está asumiendo y por eso le pone una prima, una tarifa específica para saber qué es lo relevante.
En los cuestionarios que vamos a mirar también podremos saber que lo que se pregunta en el cuestionario es lo que es relevante. Si no se preguntó, es porque no es relevante para el asegurador. Entonces, siempre esta inexactitud o reticencia debe revelar esos aspectos relevantes que el asegurador considera para emitir un contrato de seguro. No puede ser sorpresiva la respuesta del asegurador en una objeción de que no me informó, por ejemplo, iba a decir una cosa sencilla, no me informó que tenía un estado de tos antes de celebrar el contrato, porque eso no era relevante para otorgar o no el contrato de seguro. Vamos a la nota técnica, ¿dónde está lo de la tos? Vamos a las exclusiones del contrato, donde se dice que el tema de la tos era relevante para otorgar o no una cobertura de seguro. Me parece importante que esta circunstancia relevante no quede siempre como al aire, debe estar consignada en algo y he considerado siempre que el sitio donde está consignado es la nota técnica del seguro que está depositada en la Superintendencia Financiera o en el mismo contrato, las condiciones generales del contrato. Allí debe haber alguna indicación de cuáles eran las enfermedades importantes o las situaciones de salud importantes que debían ser informadas al asegurador. Y lo otro que es relevante es que sean conocidas, que de haber sido conocidas por el asegurador no hubiera celebrado el contrato de seguro o lo hubiera inducido a establecer unas condiciones distintas en el contrato. Principalmente la que uno ve en el mercado es que se genera el cobro de una prima adicional o una extra prima. Es como la principal consecuencia que podría tener el hecho de asegurar un estado de riesgo realmente conocido y que es de alguna manera agravado. Pero si no obstante lo que se dejó de informar al asegurador, el asegurador sí hubiera celebrado el contrato o no hubiera modificado sus condiciones de aseguramiento, sus condiciones técnicas, económicas para ofrecer el seguro, pues no cabría entonces lo que estamos hablando, una nulidad por reticencia o inexactitud en la declaración del estado del riesgo. Hay un tipo de inexactitud que quiero poner de presente y lo establece el artículo 1161 del Código de Comercio, que es el relacionado con la edad. Cuando hay un error en la declaración de la edad, no se acude a esta norma de la reticencia y la inexactitud para declarar la nulidad del contrato. Hay una norma especial, específica, que repito es el artículo 1161 y tiene esta regulación. Dicen la primera parte que solamente habrá lugar a la nulidad si la edad verdadera de la persona que se asegura está por fuera de la tarifa del asegurador. Y acá menciono nuevamente, los seguros de vida grupo y vida grupo deudores, por ejemplo, tienen establecida una de sus cláusulas que es sobre la edad de las personas al momento de ingresar al grupo de personas que se aseguran. Y hasta qué edad los asegura, es la edad de permanencia. Entonces, si por ejemplo, la edad de ingreso a la póliza está establecida, por decir algo, en los 65 años, ello quiere decir que quien sea mayor de 65 años no puede ser asegurado. Y una persona dice, no, yo tengo 60 años y por esa información que es errónea se le otorga el seguro, posteriormente puede descubrirse que la persona realmente tenía más de 65 y estaba por fuera de la tarifa, por fuera de la condición técnica de cobertura en este seguro. En ese caso sí opera la nulidad tal cual la vamos a mirar, que es la del artículo 1058. Pero en los dos siguientes casos que regula esta norma, el 1161, cuando se dice cualquier edad distinta, pero la persona está cubierta, lo que se hace es un ajuste en el seguro. Simplemente la prima pagada se ajusta a la suma asegurada que corresponde al verdadero estado del riesgo determinado por la edad. Si es una edad menor de la real, pues seguramente recibirá una menor suma asegurada. Si es una edad mayor a la real, seguramente podrá recibir o una mayor suma asegurada o una disminución en la prima. Siempre habrá un ajuste técnico a esta situación. Bueno, siguiendo adelante. Además de que ya hablamos de pues con relación a los exámenes médicos, ya hablamos de la sentencia de exequibilidad en la que dice que el asegurador no está obligado a lo imposible ni a analizar cada uno de los riesgos. El artículo 1158 del Código de Comercio establece expresamente, aunque el asegurador prescinda del examen médico. Quiero hacer relación a que la misma norma, el mismo legislador indica que no siempre el asegurador debe practicar exámenes médicos, puede prescindir de ellos. Y en esos casos, pues ya lo que se dice por la norma es que el asegurado debe seguir cumpliendo con la norma que le establece el artículo 1051, que es la obligación de declarar sinceramente el estado del riesgo y estará sometido a ellos, así no haya exámenes médicos. En conclusión, la práctica de exámenes médicos no es una obligación legal,
y contractual ni hace parte de la práctica aseguradora, y lo reitero, especialmente en los seguros de vida de grupo y grupo de deudores. En la práctica sí se da siempre, creo yo, en los seguros de vida individual. Con relación al cuestionario, entonces hay que mirar cuáles son los tipos de cuestionario que presenta la industria aseguradora a quienes solicitan los seguros de vida. Primero, si hay cuestionario. Y ese tipo de cuestionario puede ser tan extenso como mencionaba yo en los seguros de vida individual, que son varias hojas preguntando por distintas situaciones de salud, además de la práctica de exámenes médicos. Pero hay otros cuestionarios que son mucho más reducidos y solamente preguntan 10 cosas, o 10 o 12, y toca contestar sí o no con relación a lo que se pregunte allí, que siempre tiene que ver con relación con el sufrimiento, padecimiento anterior o actual de enfermedades. Esos cuestionarios pues deben contestarse siempre fielmente, pero determinan qué era lo que era relevante para el asegurador para asumir el riesgo. Hay otro tipo, ya no de cuestionarios, sino de declaraciones, como un párrafo en el que se manifiesta a la persona estar en perfecto estado de salud y no estar sujeto a próximas, pues, no sé, citas médicas de control o de cirugías o algún tipo de cosa, y es la aceptación a un texto específico. Algunos incluyen unos espacios para que la persona pueda precisar su declaración, o si tiene algo que decir que sea contrario a la declaración preformada, pues lo pueda decir de manera que sea muy clara y completa su declaración del estado del riesgo. Pero quiero insistir en que cuando hay un cuestionario, el asegurador está indicando qué es lo que para él es relevante para conocer el estado del riesgo y cumple su carga derivada del artículo 1058, el asegurado que diligencia ese cuestionario. Si no dijo algo distinto de lo que allí se preguntaba, no está incurriendo en reticencia ni inexactitud. Es claro que el asegurador no preguntó otro asunto que pudiera ser relevante para él. Se entiende que lo que está en el cuestionario es suficiente para cumplir con esa carga que impone el artículo 1058 a quien solicita el seguro. Es por ello que el asegurador debe ser diligente en la preparación de cuestionarios muy puntuales, muy asertivos, en los que claramente la jurisprudencia ha indicado que no pueden haber generalidades. Tienen que preguntarse cosas muy puntuales, porque lo que es genérico pues puede, incluso con base en las normas de protección al consumidor, no tener ninguna eficacia. Los cuestionarios pues tienen que ser muy precisos, y con la respuesta a esos cuestionarios se cumple por el asegurado su obligación. Pero cuando no hay cuestionario, ¿qué pasa? Entonces hay una situación, y es que pues la persona no sabe exactamente qué decir, salvo lo que por su simple, no sé, conocimiento de la materia, que puede ser muy poco, considere que es relevante. Incluso en algunos casos las personas pueden haber tenido una enfermedad, pero para el momento de tomar el seguro ya la superó, y para esa persona ya no es relevante manifestar algo que fue del pasado. Para el asegurador puede serlo, pero para esta persona que no sabe muy bien qué necesitan conocer los aseguradores para otorgar el seguro, pues simplemente no menciona esa enfermedad anterior porque no le pareció que fuera relevante, aunque la conocía. Es recomendable para la industria, para los aseguradores, que siempre hayan cuestionarios o declaraciones. Eso evita la controversia. De todas formas, habiendo o no cuestionario, si el declarante deja de decir algo que era relevante, pues ya sabemos que se incurre en la declaración, en la nulidad del contrato de seguro. Sobre todo si algo conocía y con culpa se incurre pues en ese error de transmitir inadecuadamente la información al asegurador, pues estará sujeto a la nulidad del contrato de seguro. Y debe informar los hechos o circunstancias relevantes que impliquen la agravación del riesgo, básicamente temas de salud que sean relevantes, de enfermedades delicadas, enfermedades graves o situaciones que puedan convertirse en crónicas y que sean importantes para asumir un riesgo. La aceptación de textos de declaración de asegurabilidad ya preconcebidos, muy propios de los seguros de vida de grupo deudores, es también una forma de vinculación y de declaración de asegurabilidad que es suficiente para el asegurador. En estos casos de vida de grupo deudores, insisto, que no son obligatorios, cuando el asegurador asume el riesgo, realmente está haciendo una protección patrimonial del banco que prestó el dinero, de la institución o la entidad financiera, en el que simplemente, en caso que una masa importante de asegurados deudores incurran en invalidez o fallezcan, el asegurador simplemente establece cuál es el saldo insoluto de la deuda y paga esa suma. Aquí no hay tanta dedicación a establecer el estado del riesgo, porque básicamente es el banco quien decide primero si toma o no toma el seguro, que no es obligatorio. Y si decide tomarlo, es el mismo banco en el pliego de condiciones
que ofrece al mercado, porque siempre hay detrás de esto una invitación. El banco es el que dice qué quiere asegurar y el banco finalmente es el que en un proceso selecciona a la aseguradora que le ofreció determinadas condiciones y allí se establece cuál fue el alcance de la cobertura. Puede que se cubra solamente fallecimientos y cuestiones de invalidez por causas que surjan a partir del inicio de la vigencia del contrato. Puede ser por cualquier causa, incluso anteriores al inicio del contrato, será un seguro más costoso. Y la limitación de edad puede estar a los 60, 65 años, será más costoso si la extensión de edad va hasta los 70, 75, 80, pero pues ya es una negociación que hace el propio banco, establecimiento de crédito, con la aseguradora cuando está transfiriendo ese riesgo, si es que opta por hacer ello. Pero allí está principalmente cuál es esa transferencia de riesgo y es una decisión del banco que realmente está protegiendo su patrimonio. El asegurador entonces normalmente en la vinculación del crédito se hace la declaración de asegurabilidad, que normalmente es un párrafo muy genérico, pero que establece que la persona está pues en términos normales de salud, que está en buen estado, que no presenta ninguna de las enfermedades graves que podrían perjudicar el análisis técnico del riesgo. Y de esa manera pues se asegura automáticamente incluso. Incluso sin informarse al asegurador, es posible que por una cláusula de amparo automático, ya los deudores, tan pronto se les desembolsa el crédito, ya estén asegurados. Hay que hacer un reporte mensual por parte de los bancos a las entidades aseguradoras para efectos de la formalización de la cobertura, el pago de la prima correspondiente y demás. Es un seguro muy distinto a los demás, el de vida al grupo de deudores. Y no requiere, en este caso, el estudio uno a uno del estado de salud de los clientes, de los deudores. Hay una situación particular que regula el artículo 1058 que la leímos antes, y es cuando al hacerse la declaración del estado del riesgo, la persona no conoce su estado de riesgo completo, pero está agravado. Por ejemplo, el abuelito en una familia que tiene cáncer, pero él no lo sabe. Toda la familia sabe que tiene cáncer porque todos conocen su estado de salud, sus tratamientos, pero el abuelito no es consciente de ello. Le ofrecen un seguro de vida, lo llaman y le dice, señor, usted tiene posibilidad de acceder a un seguro de vida, ¿cómo está de salud? Y él dice, estoy perfectamente. Ahí no hay una reticencia porque no se oculta una información, no hay una inexactitud tampoco porque realmente el señor pensaba que estaba en perfecto estado de salud, pero realmente hay un error en la declaración del estado del riesgo porque no es cierto lo que le está diciendo el señor a la compañía de seguros. No hay nulidad en este caso porque no hay esa culpa por parte de quien declara para que se genere la nulidad. Pero sí, en el momento en que hubiera un siniestro posteriormente, el asegurador puede hacer un ajuste respecto a la suma asegurada. Se ajusta técnicamente la prima pagada con relación a la suma asegurada y se pagará la que corresponda a la prima pagada. Será una suma menor a la suma asegurada original, pero pues no se anula el seguro. Esta reducción de la suma asegurada solamente puede darse dentro de los 2 primeros años de vigencia del contrato de seguro. En vida del asegurado, si superó los 2 años, ya después de los 2 años estará cubierto por el valor asegurado o la suma asegurada original. Ya no será sujeto de reducción, que es lo que establece el artículo 1160 del Código de Comercio. Bueno, en cuanto al riesgo asegurable, aquí simplemente un repaso. El asegurador tiene la facultad por el artículo 1056 del Código de Comercio de definir y delimitar el riesgo que asegura, bien sea el fallecimiento, bien sea la invalidez. Podrá establecer exactamente qué es lo que asegura. Por ejemplo, en materia de invalidez o incapacidad total y permanente, ¿cuál es el régimen legal que asegura? Puede ser el general de todos los colombianos, que es el Manual Único de Calificación, este decreto 1507 del 2014, y no más, no aseguraría en ese caso ningún otro régimen pensional que tiene otras regulaciones en materia de pérdida de capacidad laboral, sino solamente ese. O puede que lo extienda a los demás. Ya toca mirar en cada contrato qué es lo que se está asegurando y qué no. Y en materia de fallecimiento, bueno, y también en invalidez, habrán unas exclusiones de cobertura. No todos los eventos son objeto de cobertura, habrá unas exclusiones y esto todo hace parte de esa definición del riesgo que lo establece el artículo 1056 y que aplica de manera importante en los seguros de personas. Una definición muy importante es sobre la cobertura de causas no preexistentes. Si uno encuentra que se cubre el fallecimiento o la invalidez por cualquier causa no preexistente. Quiere decir esto que solamente a partir del inicio de la vigencia del seguro puede surgir la causa que
posteriormente lleve al fallecimiento o a la invalidez del asegurado y está cubierto. Pero si la causa del fallecimiento o la invalidez que ocurren en la vigencia, la causa se presenta desde antes del inicio de la cobertura, no estaría cubierto. Esa es una forma perfectamente válida de delimitar el riesgo. Otros seguros son muerte por cualquier causa. Entonces, no importa cuándo empezó a generarse la causa de la enfermedad o la muerte y estará cubierto. Ahí no habrá que entrar a discutir cuándo empezó a formarse o a diagnosticarse la enfermedad que llevó al deterioro de la salud de la persona. Esto también ya lo mencionamos, la selección del riesgo en los seguros de salud y seguros de vida y la diligencia del asegurador en la suscripción de estos riesgos. Ya mencionamos también que no es tan exigente la selección del riesgo en los seguros de vida grupo y vida grupo deudores. Y mencionamos también en los seguros de vida grupo deudores, ya no me quiero detener mucho más en esto, cuál es el propósito del seguro, que es el proteger patrimonialmente a la entidad financiera respecto a los saldos insolutos de las deudas. Y el riesgo que se traslada es el fallecimiento o la invalidez, de acuerdo a cómo lo estableció la entidad financiera. Ellos pueden tener más cobertura pagando más prima que se la trasladan al cliente o menor cobertura, pero es simplemente el banco o la entidad financiera la que establece cuál es el alcance de su cobertura. Lo que no esté cubierto, pues será como en algunas otras entidades que no toman los seguros, ellos directamente asumen el riesgo de ir tras la herencia de su deudor para cobrar la deuda que existe. Y en esto la declaración de riesgo es muy sencilla y ya mencionamos antes cómo opera en la práctica. La nulidad de la que se trata el artículo 1058 es nulidad relativa, no es nulidad absoluta. Ello implica que el asegurador tendrá que solicitar la declaración judicial para que sea a partir de allí, de una declaración judicial, que se establezca la nulidad del seguro. Esa nulidad puede ser por acción, una demanda puntual que persiga la nulidad de un contrato de seguro, que la debe promover, por supuesto, el asegurador, o también como excepción al contestar una demanda o un llamamiento en garantía en el que se presenta la excepción de nulidad relativa al contrato de seguro por inexactitud o reticencia en la declaración del estado del riesgo y tendrá, por supuesto, que probarse sus fundamentos de hecho. Por ser relativa, la nulidad puede ser saneada. Es posible que el asegurador, que tiene varios amparos, le hagan la reclamación con relación a uno de ellos y lo pague. Se entiende que allí está convalidando el contrato de seguro, se está allanando a su vigencia, a su oponibilidad y no puede, por tanto, luego alegar la nulidad. También puede ser saneada por la prescripción. Si pasan los tiempos que tiene el asegurador para iniciar la acción de nulidad, pues también el contrato de seguro que estaba viciado en nulidad se sanea por el paso del tiempo. Y además de la nulidad hay una sanción en contra de él que incurre en la inexactitud o reticencia, que es que pierde la prima que haya pagado. Si tomó un seguro incurriendo en reticencia o inexactitud y pagó una prima, esa prima no le va a ser devuelta por el asegurador. La retiene el asegurador como una sanción adicional a la nulidad. En cuanto a la prescripción, ¿cuánto tiempo tiene el asegurador para iniciar la acción de nulidad? Sabemos que el artículo 1081 del Código de Comercio establece dos tipos de prescripción, la ordinaria de 2 años y la extraordinaria de 5 años. La ordinaria, que parte desde el momento en que el asegurador conoció de la reticencia o la inexactitud. Ello no es necesariamente en la suscripción del contrato ni durante su desarrollo, sino que normalmente se hace en el momento de la reclamación. En ese momento el asegurador va a revisar que todo esté en orden y si encuentra que hubo reticencia o inexactitud por parte del declarante, del asegurado, al solicitar el seguro, pues en ese momento conoció y tiene a partir de ese momento 2 años para interponer la acción de nulidad. Si pasan los 2 años y no hace nada, la nulidad se saneó y pues ya no podría alegarla, o si la alega podría encontrarse con que le excepciona la prescripción de la acción de nulidad. Y la extraordinaria, ha dicho la jurisprudencia, y ahí cito exactamente cuál es la sentencia a la que se debe acudir, es desde el inicio de la vigencia del contrato. Desde el primer día de vigencia se cuentan los 5 años de la prescripción extraordinaria, porque se entiende que desde que inicia la vigencia es que surgen las acciones de nulidad y al completarse 5 años sin haberse ejercido, se entiende que ese contrato pudo estar nulo, pues ya no lo va a estar. Para finalizar, yo quiero simplemente hacer una mención a unas conclusiones, una percepción que yo tengo sobre este tipo de situaciones y de los contratos, es que es importante al momento de fallar establecer el contexto, saber de qué tipo de contrato se ventila en la discusión judicial, si es un seguro de vida individual,
si es un seguro de vida grupo, que es muy distinto, o mucho más distinto es un seguro de vida grupo de deudores. ¿Cuál es el propósito del seguro? Para poder pues entender el contexto y aplicar las normas como correspondan. Mayor análisis entonces del tipo de seguro contratado y del riesgo que se asegura. Si se asegura solo causas futuras, es decir, a partir del inicio de la vigencia y no causas anteriores al inicio de la vigencia o preexistentes. Es importante entrar en esa discusión, establecer cuál es la realidad de ese contrato para fallar como corresponda. Es una práctica que se ha visto desafortunada en el mercado, de algunas personas que sabiendo que ya tienen alguna enfermedad van y toman un crédito para entenderse asegurados, y es precisamente en la industria donde es seguro de vida de grupo de deudores en los que más se usa el tipo de cobertura que no cubre las causas preexistentes, sino todo lo que ocurre a partir del momento en que se toma el crédito. De ahí en adelante lo que ocurra es lo que está cubierto, pero no lo que ya acontecía antes y que la persona entra pensando que tomando el seguro, que el contrato de préstamo, el mutuo, asegurado va a poder cubrir esa deuda porque puede que esté equivocado. Entonces siempre hay que tener en cuenta el contexto, el tipo de contrato, el tipo de riesgo. Creo yo que hay oportunidades en la jurisdicción para ahondar mucho más en el estudio de esta norma. El desarrollo de esta figura requiere, yo creo que más análisis, aunque sí, como reflexión final, quiero decir que la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación civil, durante ya cerca de 50 años que lleva esta norma, ha construido una jurisprudencia muy sólida en esta materia y es pertinente seguir esa jurisprudencia. También la Corte Constitucional, en esa sentencia que menciona de sala plena de la constitucionalidad o exequibilidad del artículo 1058 del Código de Comercio, pues hizo un análisis muy detallado y recomiendo su lectura, la sentencia C-232 de 1997. Bueno, doctora Mónica, yo termino así mi presentación. No sé si de pronto en el público se presentan algunas preguntas que con mucho gusto estaré atento a absolverlas. Muchas gracias a todos. Y gracias, doctor Jaime. Vamos con el segmento de preguntas de las que tenemos acá, que se han reiterado. Primera pregunta, doctor Jaime. ¿Está obligado el asegurador a practicar exámenes médicos a los solicitantes de seguros? Bueno, como tuve la oportunidad de mencionarlo, no existe legalmente la obligación del asegurador de practicar exámenes médicos. Incluso así lo sostuvo la Sala Plena de la Corte Constitucional por unanimidad en la sentencia de exequibilidad que mencioné, la C-232 del 97, la cual tiene efectos erga omnes y que también puede ser observada por los jueces de tutela. Por el contrario, la ley, que es concretamente el artículo 1158 del Código de Comercio, prevé que el asegurador puede prescindir de los exámenes médicos, lo cual no obsta para que los solicitantes de los seguros cumplan con su obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo. En la práctica son los seguros de vida individual, como mencioné, y los de salud. En ese tipo de seguros es que las aseguradoras han implementado unos esquemas de suscripción de riesgos y selección de riesgos, y allí es donde sí solicitan y practican exámenes médicos. De hecho, lo hacen ellas mismas a través de sus médicos. Pues son seguros individuales que se celebran en consideración a cada persona, y ahí sí es muy importante saber cuál es su estado de salud. En la práctica de exámenes médicos, soy sincero, no es común, es muy excepcional. En los casos de los seguros colectivos y de grupo, y de vida de grupo de deudores, pues es imposible, realmente como lo mencioné, físicamente realizar exámenes médicos a todos los solicitantes de seguros. Tal vez solo se practiquen a quienes informen que tienen alguna dolencia, alguna situación de salud, y en ellos, pues sí, el asegurador teniendo esa información, diligentemente pues va a ahondar un poco en ella para saber si asegura o no a esa persona. Pero si no hay una información, si no se informa que está en perfecto estado de salud, pues no hay lugar a la práctica de exámenes médicos. Se confía siempre en el dicho del que solicita el seguro. ¿Por qué no creerle? Siguiente pregunta, doctor Rodrigo. ¿Qué implicaciones tiene la exigencia de contestar un cuestionario sobre la salud del asegurado? Pues se entiende que el cuestionario, el que presenta el asegurador, reúne lo que es importante para él, para evaluar el riesgo. El solicitante del seguro solo debe contestar lo que se le pregunta, sin que sea necesario que informe otros aspectos no indagados por el asegurador en ese cuestionario. En fin, se limita el alcance de la declaración del solicitante del seguro y facilita la suscripción para el asegurador. La práctica de tener cuestionarios debería estar siempre en todos los seguros porque facilita mucho esa vinculación
de cualquier ciudadano a un seguro. Y además tenerse en cuenta que no puede posteriormente el asegurador alegar reticencia ni inexactitud sobre aspectos que no fueron contenidos en el cuestionario, pues entiende que no eran relevantes para el asegurador para la evaluación del riesgo. Entonces es muy importante el dar respuesta a esos cuestionarios. Tiene muchos efectos jurídicos. Última pregunta, doctor. ¿Qué impacto tiene el COVID-19 en la suscripción del seguro? Bueno, pues realmente lo que hemos visto en la industria aseguradora es que el COVID ha venido estando cubierto. Las aseguradoras en la suscripción actual no están dejando de asegurar a quienes hayan tenido COVID, sino que viene funcionando de manera normal la suscripción de los seguros. No se excluye. Tampoco se exigen certificados de vacunación o algo por el estilo para asegurarlos, no. Creo yo que esto de la pandemia, que ha sido ya larga, va a durar unos meses más, pero luego esperemos va a ser un asunto del pasado y la industria va a funcionar igual con la suscripción, igual cubriendo el COVID como cubre cualquier otra dolencia. Aquí quiero resaltar que la industria ha pagado cerca de 680.000 millones de pesos a personas que han tenido algún impacto por el COVID, bien sean seguros de vida o seguros de salud. Lo ha venido cubriendo y la estimación es que va a pagar cerca de 1 billón de pesos en personas afectadas por el COVID. Entonces, el COVID es un riesgo que se está asumiendo por la industria aseguradora y creemos que no va a tener un impacto mayor en la suscripción del seguro. Un agradecimiento especial al doctor Jaime Rodrigo Camacho Melo por su clara y ponderada explicación sobre la obligación precontractual de informar al asegurador el estado del riesgo que se trasladará a través del seguro, el alcance de esa obligación y las formas de hacerla, si existe o no un cuestionario predeterminado por el asegurador y si son necesarios los exámenes médicos. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Y de igual forma a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.